A ver, un momento. A ver, ¿se logra ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar la clase, ¿ya? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Raida Vicuña Segura. Soy médico asistente de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo y el día de hoy les voy a dar la clase de enfermedad hipertensiva del embarazo. Es una clase muy interesante, es un poco amplia la clase, así que hay que tratar de estar muy atentos a la clase porque siempre han venido preguntas en el examen sobre este tema y a veces preguntas cargadas, me refiero a más de 4 preguntas en algunas ocasiones, entonces es un tema muy, muy interesante y muy importante para ustedes. Entonces, vamos a iniciar mencionando que la hipertensión, bueno, afecta del 5 al 10% de todos los embarazos y su prevalencia ha ido aumentando debido al aumento de enfermedades cardiometabólicas en mujeres de edad fértil. Recordar que por ejemplo, la principal enfermedad dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo es la preeclampsia y esta es la segunda causa de mortalidad materna. ¿Ya? Y importante factor de morbilidad materno-fetal. La segunda causa de mortalidad materna en nuestro país. La primera causa es hemorragia posparto, la segunda causa es preeclampsia, pero a nivel mundial es la primera causa. Preeclampsia es la primera causa y hemorragia posparto es la segunda. Pero para nosotros, Perú es la segunda causa de mortalidad materna. Eh, Las enfermedades hipertensivas del embarazo, como les mencioné, una complicación más común del 5 al 10%, van a verse un aproximado del 20% de los recién nacidos van a ser afectados y van a terminar en UCI y lidera una, de, como les mencioné, de las causas de mortalidad materno-fetal. Ahora, lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo o trastornos hipertensivos del embarazo, hay que tener una definición. ¿Cuál es la definición de trastornos hipertensivos del embarazo? La COG lo define como hipertensión si las cifras tensionales son mayor o igual a 140 la sistólica y o mayor o igual a 90 la diastólica, en una toma de 2 oportunidades separadas por al menos de 4 horas. Esto es la definición de la COG. La hipertensión, si se clasifica en un rango más severo, como ya lo van a ver más adelante, si la sistólica es mayor o igual a 160 y o la diastólica es mayor o igual a 110, que persiste por más de 15 minutos. ¿Ya? Esto es una revisión de las últimas que habían sido sin variación en el 2020, pero actualmente ya han instaurado una nueva en donde ya no es necesario esperar 4 horas para hacer una nueva toma de la presión arterial. Se puede realizar en 20 minutos. ¿Ya? En 20 minutos podemos hacer una nueva toma y si esta persiste, pues podemos llamarla recién trastorno hipertensivo del embarazo o enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Ya? Entonces, esas son las definiciones, hay que tenerlo en cuenta, es estas cifras en las gestantes. Esto es una definición de manera global. Todavía no estamos hablando de preeclampsia, por si acaso. Estamos hablando de trastornos hipertensivos del embarazo. Ahora, tengan en cuenta, mayor o igual, sistólica y o. No quiere decir que solamente sean las ambas, ¿ya? Es y o. Eso también les vuelvo a recalcar porque ahí vamos a hablar más adelante sobre tanto presión sistólica como diastólica. Entonces, este cuadro nos resume un poco la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Para comenzar, tiene que ser en una paciente gestante, ¿no? Paciente embarazada, gestante, con cifras tensionales mayor o igual a 140 sobre 90. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los trastornos hipertensivos del embarazo? Vamos a partir por la mitad la gestación. Sabemos que una gestación dura 40 semanas. Vamos a partirlo por la mitad para definirlas antes de las 20 semanas y pasado las 20 semanas.
antes de las 20 semanas, o sea, toda paciente gestante con esta presión mayor o igual a 140/90 antes de las 20 semanas, ¿ya? Antes de las 20 semanas sin proteinuria, bueno, en realidad acá no importa mucho la proteinuria antes de las 20 semanas, es definida como paciente hipertensa crónica, ¿ya? Es una paciente con hipertensión crónica. Siempre definir cifras elevadas, menos de 20 semanas, hipertensión crónica. Ya, esta causa de hipertensión crónica puede ser esencial o secundaria, es decir, la paciente probablemente ya ha venido con un cuadro de hipertensión arterial, de repente, probablemente antes de que esté embarazada, y ella no lo ha sabido, y bueno, nos hemos dado cuenta porque en su control prenatal al inicio o antes de las 20 semanas presentó una presión arterial elevada. A eso se le va a llamar hipertensión crónica. Si esta paciente hipertensa crónica pasa las 20 semanas y presenta proteinuria o clínica de vasoespasmo, que más adelante vamos a decir que es clínica de vasoespasmo, se va a llamar hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida o preeclampsia sobreagregada, ¿ya? Entonces, no olvidar que tiene que pasar más de las 20 semanas de haber proteinuria para definir hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, por si acaso. Nos pasamos aquí a la mayor de las 20 semanas. Si la paciente pasa más de las 20 semanas y no tiene proteinuria, se va a llamar hipertensión gestacional. Así se le llama, hipertensión gestacional. Si esta cede hasta antes de las 12 semanas posparto, va a ser una hipertensión gestacional transitoria. Si pasadas las 12 semanas posparto, esta hipertensión gestacional no ha cedido, esta paciente se va a convertir ¿en qué? En una paciente hipertensa crónica, ¿ya? Si es que no cede después de las 12 semanas posparto. Pero hay que centrarnos más que todo en esto. Más de 20 semanas, mayor o igual a 140/90, sin proteinuria, hipertensión gestacional. Ahora, si a esta paciente más de 20 semanas con 140/90 se le añade proteinuria o clínica de vasoespasmo, se va a llamar preeclampsia. Preeclampsia, y si esta, como ya he mencionado, las cifras son mayor o igual a 100/110 o hay clínica de vasoespasmo, va a ser con dato de severidad. Esto sí ya lo vamos a determinar más adelante con más precisión, ¿ya? La eclampsia es toda paciente con preeclampsia más convulsiones, y síndrome de HELP es toda paciente que presenta preeclampsia con alteraciones como elevación del TGO-TGP. Este DHL ya no lo tomen en cuenta, por favor, acá me olvidé corregirlo. DHL ya no es presencia de síndrome de HELP. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas en menos de 100.000, que también lo vamos a determinar más adelante, ¿ya? Igualito, esto es como dice, como un cuadrito de trastornos hipertensivos del embarazo, que más, por favor, ténganlo en cuenta cuando finalicemos las diapositivas. Le voy a hacer un pequeño resumen. Tengan en cuenta más esa clasificación que les voy a mencionar. Entonces, hablemos un poco de la fisiopatología. Si bien es cierto de que todas sus preguntas, los exámenes son en base a casos clínicos, también es importante que puedan ustedes definir un poco la fisiopatología. Para comenzar, tenemos que irnos pues a la parte de anatomía y saber que el aporte sanguíneo principal del útero van a provenir de las arterias uterinas, ¿ya? Tanto derecha como izquierda, las arterias uterinas, que se van a ramificar para formar en ese orden las arterias arcuata, las arterias radial, las arterias basal y las arterias espiral, ¿ya? Aquí están todas las ramas, por ejemplo. Y aquí estamos viendo cómo la arteria uterina va invadiendo pues miometro y decidua para encontrarse en el espacio intervelloso, y se pueda ver la unión entre ambas y la relación entre ambas de la irrigación, del aporte sanguíneo que se le da finalmente al producto. Entonces va así, es principalmente el rama de la uterina, ¿no? Rama de uterina, arteria arcuata, arteria radial, arteria basal y arteria espiral. Entonces, ¿dónde va a suceder todo el problemita? A este nivel de la arteria espiral, ¿ya? Entonces, ustedes ya han hablado de embriología, saben lo que es placentación, saben que el trofoblasto está formado por citotrofoblasto y el citotrofoblasto, ¿ya? El citotrofoblasto, los precursores de las células trofoblásticas. El citiotrofoblasto es principal
que va a hacer la invasión trofoblástica, lo que va a desarrollarse, el origen, mejor dicho, de la preeclampsia, de esta invasión trofoblástica. Entonces, esta invasión trofoblástica está hecho, invade la decidua, ¿ya?, de las arterias espirales maternas, y esta invasión trofoblástica va a tener dos invasiones o dos oleadas, como se dice, la famosa oleada trofoblástica. La primera invasión va a suceder entre la semana 9 y 12 y se va a desarrollar en los segmentos deciduales de las arterias espirales, ¿ya? La segunda invasión va a suceder entre la semana 16 y 22 y va a suceder en los segmentos miometriales, es decir, en las arterias radiales. Ojo que dense cuenta aquí, según el dibujito, que son, perdón, son distintas, en distintas posiciones, ¿no? Arteria, radial y arteria espiral, son distintas posiciones. Entonces, por eso hay una primera invasión y una segunda invasión, que son en diferentes semanas. Ambas invasiones van a hacer el ensanchamiento del calibre de los vasos, van a ensancharlos de 4 a 6 veces el calibre original de los vasos maternos, ¿no? Es decir, la invasión trofoblástica, acá vemos la fotito, la invasión trofoblástica tiene que hacer que la arteria espiral abra su calibre de 4 a 6 veces lo normal, ¿ya? ¿Qué sucede en el origen, por ejemplo, de la preeclampsia? Lo que sucede es que no va a haber la invasión trofoblástica, va a haber pobre invasión trofoblástica o una invasión trofoblástica anómala y no van a ensanchar los vasos. Por lo tanto, va a seguir siendo un vaso pequeño y la irrigación va a ser pobre, ¿no? Por eso de ahí va a desarrollarse todo el problema de materno a nivel sistémico y también fetal, como puede ser, por ejemplo, la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, como mencioné, lo normal es que se ensanche. Y esto es lo normal que tiene que pasar en una gestación, ¿ya? Esto es lo normal. No olvidar, por favor, esta partecita. La primera invasión, en qué momento sucede, en qué semana, y la segunda invasión también en qué semana y a qué nivel, no se olviden, a qué nivel de las arterias, por ejemplo, de la semana, la primera invasión o primera oleada de las 9 a 12 semanas en las arterias espirales y la segunda invasión o la segunda oleada entre las 16 y 22 semanas en los segmentos de las arterias radiales, ¿ya? Aquí tenemos una fotita, bueno, de la formación del citotrofoblasto y citotrofoblasto para que ustedes sepan en qué partecita está, mejor dicho, de lo que estamos hablando actualmente y lo que ya les había explicado ahora. Entonces, esto es lo normal, como había mencionado, lo que debe pasar normalmente en toda gestación. Pero, ¿qué va a suceder, como les mencioné, en la preeclampsia? Entonces, lo normal es que ocurra una buena invasión de las células del trofoblasto, hay un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Aumento del flujo sanguíneo y una baja resistencia por el factor de crecimiento del endotelio vascular y por todo lo que acabo de mencionar. Entonces, aquí invade las células del trofoblasto y la arteria comienza a ensancharse. En la preeclampsia, ¿qué es lo que ocurre? Una mala invasión de las células del trofoblasto, ¿no? Mala invasión, pobre invasión o invasión anómala, ocasionando de que no se ensanche el calibre de la arteria, ocasionando ¿qué cosa? Un reducido flujo sanguíneo o bajo flujo sanguíneo y una alta resistencia. Una alta resistencia que va a ocasionar a su vez ¿qué cosa? Una insuficiencia placentaria y los problemas maternos, ¿no? Los problemas maternos. Mira acá la comparación. Lo de arriba es lo normal y lo de abajo es lo anormal, ¿no? Esto es lo que pasa usualmente ¿en qué? En la preeclampsia, ¿ya? O el flujo reducido hacia el feto lo que nos va a ocasionar en un futuro puede ser restricción de crecimiento uterino o insuficiencia placentaria y finalmente la alta resistencia ocasiona problemas maternos a nivel general que ya lo vamos a hablar ahora en un momento. Entonces, esto, como mencioné, que va a ocasionar una disfunción endotelial, ¿no? Una disfunción endotelial. Entonces, para comenzar, en la fisiopatología, porque ya estamos hablando vamos a comenzar a hablar de preeclampsia, en la fisiopatología,
¿Qué ocurre? Hay una primera etapa que es antes de las 20 semanas, como vieron en el cuadrito, una primera etapa antes de las 20 semanas, que es una etapa usualmente asintomática. Esta partecita aquí, que están observando, todo este cuadrito azul, es la primera etapa. Hay defecto de la invasión de los trofoblastos en las arterias espirales, no hay un reemplazo adecuado de las capas endoteliales, va a haber una disfunción de la perfusión placentaria y una hipoxia. Los vasos van a perder su elasticidad y va a haber pérdida del control vasomotor. Todo esto va a suceder antes de las 20 semanas. Es por eso que las pacientes antes de las 20 semanas no podemos llamarle preeclampsia. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna manifestación clínica. Cualquier manifestación clínica que presente la paciente antes de las 20 semanas puede ser cualquier otra cosa, menos preeclampsia. ¿Por qué? Porque es una etapa asintomática. No sucede nada en la gestante en ese momento. La segunda etapa es a partir de las 20 semanas, es cuando el daño ya se realizó y ya pasó su etapa en donde ya hubo todos estos daños. ¿Qué va a pasar a partir de las 20 semanas? Va a haber estrés oxidativo, va a haber una liberación de factores antiangiogénicos, va a haber sobre todo alteración de la función endotelial, lo que va a conllevar aumento de agentes vasopresores, disminución de agentes vasodilatadores, va a haber vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica y una activación de la cascada de coagulación. Va a haber aumento de agregantes plaquetarios y disminución de antiagregantes plaquetarios. Toda esta segunda etapa es pasada a las 20 semanas y en esta segunda etapa es donde va a suceder los síntomas, todos los síntomas de la paciente. Es por eso que es importante definir en qué momento hacemos la clasificación de la preeclampsia. Por eso decimos antes de las 20 semanas o pasadas las 20 semanas, ¿ya? Ojo, entonces por eso está este cuadrito importante, como les mencioné, esta primera etapa de coloración azul, que es antes de las 20 semanas asintomática, y la segunda etapa, que es a partir de las 20 semanas, que es la etapa sintomática. Una vez que ocurre daño endotelial, ¿qué va a pasar con los vasos maternos? Va a haber trasudado de plasma y disminución de la volemia. Este trasudado de plasma y disminución de la volemia va a hacer que haya un aumento de la permeabilidad vascular y la formación de los famosos edemas. Va a haber vasoconstricción con aumento de tromboxano y endotelina y disminución de prostaciclina con óxido nítrico. Una vez que ya haya ocurrido el daño endotelial, ¿qué va a pasar? Va pues, a haber falla de órganos, ¿no? Va a haber necrosis hepatocelular, por eso es que las funciones hepáticas van a estar alteradas, va a haber endoteliosis glomerular y es por eso que va a haber la famosa proteinuria o también insuficiencia renal aguda o aumento en la creatinina. Va a haber isquemia del sistema nervioso central y es por eso que la paciente va a presentar la famosa, ¿qué cosa? Cefalea, ¿no? Va a haber cefalea, va a haber hiperreflexia, va a haber tinnitus, va a haber escotomas, lo que puede ocasionar, ¿qué cosa? Alteración visual, los famosos escotomas, lo que puede ocasionar, ¿qué cosa también? Eclampsia, edema cerebral, hiperreflexia, ¿no? Y todos esos problemas a nivel sistémico que puede hasta terminar en ACVs inclusive. Y problemas hematológicos como son la trombocitopenia, la hemólisis, el famoso pues síndrome de HELP, o hasta puede llegar la paciente inclusive a desarrollar una coagulación intravascular diseminada con trombosis venosa y otros problemas maternos, hematológicos maternos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo toda la cascada que está sucediendo de por qué una paciente con preeclampsia desarrolla todos estos problemas, ¿ya? Listo. Entonces, hablemos de factores de riesgo. ¿Por qué una gestante puede desarrollar preeclampsia? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia? Uno de ellos es la nuliparidad. ¿Ya? Estos, dicho sea de paso, acá les estoy mostrando, es un cuadro de comparación, ¿ya? En lo que es un cuadro de comparación del UpToDate con la COG. Este es UpToDate y este es a COG. Usualmente siempre, casi siempre, por favor, tomen en cuenta COG. UpToDate es muy amplio en realidad. El más resumido y el que más se usa y los factores de riesgo que más consideramos es el de la COG. Entonces, nos vamos aquí a la COG. Dice factores de riesgo de preeclampsia. Nuliparidad.
Gestación múltiple, es decir, los embarazos gemelares, los trillizos, los cuatrillizos, por eso las gestaciones múltiples. Pacientes con preeclampsia y gestaciones previas. Se dice que toda paciente con preeclampsia en una gestación previa tiene de 8 a 9 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia en el siguiente embarazo. Por eso es importantísimo preguntar a las pacientes en las gestaciones previas si han desarrollado preeclampsia o no. ¿Ya? Hipertensión crónica, es decir, que la paciente ya venga con el diagnóstico de hipertensión arterial. Toda paciente con hipertensión arterial que se embaraza tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia. Pacientes con diabetes gestacional, pacientes con trombofilias hereditarias, pacientes con LES, con lupus eritematoso sistémico. Si el índice de masa corporal pregestacional es mayor a 30, es decir, pacientes obesas. Si paciente tiene síndrome antifosfolipídico, que es otro dato muy importante, una enfermedad autoinmune muy importante, se dice que todas las pacientes que presentan síndrome antifosfolipídico, la gran mayoría desarrolla preeclampsia a partir del tercer trimestre del embarazo, ¿ya? Por no decir todas, la gran mayoría, un 90% por lo menos desarrollan preeclampsia. La edad materna mayor de 35 años, pacientes con antecedentes de enfermedad renal, lo que son terapia de reproducción asistida y apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Estos son los factores de riesgo de preeclampsia. Entonces son muy importantes. ¿Qué es importante entonces nosotros? Preguntar los antecedentes de las pacientes, preguntar enfermedades, preguntar si ha desarrollado o no preeclampsia en embarazo previo, hacer un IMC en el inicio del embarazo o preguntar cuánto ha pesado antes del embarazo para poder determinar si esta paciente puede desarrollar preeclampsia o no. ¿Ya? Entonces es importante este cuadrito. Entonces, aquí un resumen también de la fisiopatología de la preeclampsia. Aquí están las dos etapas. La primera etapa, como les mencioné, que es una etapa asintomática. En la primera etapa vamos a determinar los factores maternos, perdón, factores de riesgo maternos, ¿ya? Como son la nulipalidad, la edad avanzada, si ha tenido hipertensión o no previa, ¿no? Enfermedades renales, diabetes, lo que acabo de mencionar. Factores fetales, si es que es embarazo múltiple, ¿no? Factores genéticos, bueno, si ha tenido historia, como mencionamos, de preeclampsia. Todo eso puede hacer que la paciente desarrolle preeclampsia, o sea, que haya una mala remodelación o la mala invasión trofoblástica y ocasione lo que les mencioné, que es la disminución del, o mejor dicho, el no aumento del calibre materno, ¿no? Esto es lo normal, pero en la preeclampsia ocurre esto, ¿no? Entonces hay una placentación anormal y todo esto pasa en la primera etapa, que es antes de las 20 semanas. Pasadas las 20 semanas en la segunda etapa son todos los daños que presenta la paciente. La mala placentación va a ocasionar ¿qué cosa? Riesgo de isquemia a nivel placentario y de hipoxia con disfunción endotelial sistémica. Aquí está lo que son los aumentos de los factores antiangiogénicos, disminución de los factores de crecimiento. Esto va a ocasionar ¿qué cosa? Va a ocasionar formación de microtrombos, va a haber lo que es fuga capilar, los famosos edemas, alteración de las citoquinas, y va a haber una vasoconstricción periférica, ¿no? Lo que va a ocasionar el daño de todos los órganos finalmente. Entonces, la complicación materna de todo esto es la preeclampsia. La preeclampsia, y estos son, los de abajo son las consecuencias de la preeclampsia, los daños que puede ocasionar la preeclampsia, ¿no? Desde las complicaciones fetales, como son el RCIU, hipoxia fetal, parto pretérmino, oligohidramnios, DPP, o muerte intrauterina inclusive. ¿Qué otra complicación? Vasculares a nivel materno, hipertensión arterial, edema pulmonar, hemólisis, plaquetas bajas, daño renal, proteinuria, oligouria, o endoteliosis glomerular, daño a nivel del hígado con elevación de las enzimas hepáticas o rotura de hepática. A nivel cerebral, pues los famosos cefalea, los famosos escotomas, náuseas, vómitos, pero consecuencias, náuseas y vómitos, ojo, que aquí las náuseas y vómitos son consecuencias del edema cerebral ocasionado por problemas, como mencionó acá, maternos, y la eclampsia, que son las convulsiones maternas, ¿no?
Entonces, estas son las consecuencias que puede presentar una paciente en consecuencias de la preeclampsia, como mencioné, ¿ya? No se olviden que la primera etapa es asintomática antes de las 20 semanas y la segunda etapa es sintomática pasada las 20 semanas. Dicho esto, ya nos vamos netamente a hablar sobre preeclampsia. Vamos a hablar porque esta es la entidad, como mencioné, la segunda causa de muerte materna en el Perú, y este es el tema básicamente principal tema de trastornos hipertensivos del embarazo, y es lo que más viene en su examen, ¿ya? Preeclampsia. Para definir preeclampsia, vamos a definirla según también la COG. Es definida como la hipertensión gestacional, ¿no? Es decir, que la paciente debe presentar una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90 en toda gestante mayor o igual a 20 semanas de gestación, acompañada de una o más de las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones? Proteinuria, ¿ya? La proteinuria debe ser mayor o igual a 2 cruces en tira reactiva, la relación proteína-creatinina mayor a 30 miligramos milimol, una proteinuria semicuantitativa mayor o igual a 30 miligramos, la relación albúmina-creatinina mayor o igual a 8 miligramos o mayor o igual a 300 miligramos de proteína en 24 horas. ¿Qué es lo que más usamos nosotros a nivel diario y en los hospitales y en las postas? Usamos la tira reactiva, ¿ya? O el sedimento de orina, las dos cruces que vemos en proteinuria. Usamos la semicuantitativa, mayor o igual a 30, o usamos la de 24 horas, mayor o igual a 300, ¿ya? ¿Para qué? Para que lo tengan en cuenta ustedes en sus preguntas, por si acaso. Hay que tener en cuenta eso. Aquí dice y o acompañada de las siguientes condiciones, ¿no? También disfunción de órganos maternos, complicaciones neurológicas, hematológicas, renales o hepáticas. Aquí estoy definiendo preeclampsia, ojo, no estoy diciendo con severidad y sensibilidad, que es lo que vamos a hablar más adelante. Es preeclampsia de manera general. ¿Cómo se define la preeclampsia? La preeclampsia se define como la hipertensión gestacional, una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o una diastólica mayor o igual a 90 en toda gestante más de 20 semanas. En toda gestante más de las 20 semanas. Ojo chicos, por favor, le estoy volviendo a repetir. Preeclampsia es en gestante mayor o igual a 20 semanas de gestación, ¿ya? Acompañado de que ya lo mencioné, proteinuria positiva o disfunciones de órganos terminales maternos. Ahora sí, cuando ya definimos preeclampsia, vamos a hablar principalmente de los signos y síntomas de las preeclampsias. Antes, antiguamente, clasificábamos a la preeclampsia con los términos de preeclampsia leve o preeclampsia severa. Ahora, actualmente, ya no mencionamos lo que es términos de preeclampsia leve o severa, o inclusive en años mucho más anteriores, se mencionaba preeclampsia como leve, moderada y severa. Ahora no existe ese término. Ahora en la actualidad la preeclampsia la definimos como preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad, ¿ya? Es decir, a la preeclampsia hay que poner los apellidos. Preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Eso es en la actualidad. Hablemos del diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia sin criterio de severidad es toda paciente gestante después de las 20 semanas de gestación hasta las 6 semanas posparto. Ojo, no es solamente en gestantes, es también en las pacientes puérperas, ¿no? Es toda gestante mayor o igual a 20 semanas de gestación hasta las 6 semanas posparto que presenta una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90, es decir, mayor o igual a 140 la sistólica, mayor o igual a 140 la diastólica, con presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, la presencia de 2 cruces en tira reactiva, la proporción proteína-creatinina mayor a 0.3, como les mencioné, o también la semicuantitativa mayor o igual a 30, ¿ya? Esto es preeclampsia sin criterio de severidad, solamente este diagnóstico. Aquí no están ustedes visualizando ninguna complicación materna. Aquí no están visualizando ustedes cefalea, tinnitus, escotomas. No están visualizando ustedes acá daño o alteración
en los órganos maternos. Solamente es presión alta con proteinuria. Eso es una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad. Cosa distinta, que es lo que sucede en el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Es toda gestante lo mismo, toda gestante pasada las 20 semanas hasta las 6 semanas posparto que presenta una presión arterial sistólica igual o mayor a 160, la diastólica igual o mayor a 110 y que puede presentar también, con respecto a la proteinuria, perdón, acá no lo coloqué, pero con respecto a la proteinuria puede presentar como no puede presentar proteinuria, pero hay un requisito principal. Si la paciente presenta proteinuria y esta presión es denominada preeclampsia con criterio de severidad. Si la paciente presenta esta presión y no presenta proteinuria, debe presentar al menos alguna disfunción de órganos, tales como trombocitopenia menor a 100.000, alteración de las enzimas hepáticas o dolor en cuadrante superior derecho o epigástrico que simula a una rotura hepática, insuficiencia renal progresiva o elevación de la creatinina sérica mayor a 1.1 o alguno de estos síntomas como edema pulmonar o nueva aparición de desórdenes visuales, llámese escotoma, tinnitus, ¿no? O alguna alteración a ese nivel, o cefalea, perdón, me olvidaba, cefalea, tinnitus, escotomas. Entonces, eso es el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Toda paciente que presenta una presión arterial mayor o igual a 160/90, con proteinuria positiva, o si la paciente no tiene proteinuria positiva, debe tener al menos alguna disfunción de órgano materno para llamarla preeclampsia con criterio de severidad. ¿Eso qué quiere decir, doctora? Pues no le entiendo muy bien. ¿Eso quiere decir que la proteinuria es importante en una paciente con preeclampsia con criterio de severidad? No, no es importante la proteinuria siempre y cuando presente estos síntomas. Es decir, si me llega a la emergencia una gestante con cefalea que tenga una presión arterial, por ejemplo, de 160/110 y cefalea, yo le hago su test de proteínas y me sale negativo. ¿Esa paciente se podría llamar preeclampsia con criterio de severidad? Sí, sí, porque la proteinuria no es necesario, salvo presente alguna de estas alteraciones que mencioné. Cefalea, tinnitus, escotomas, epigastralgia, trombocitopenia, alteración de la función hepática, alteración de la función renal. A eso se le llama preeclampsia con criterio de severidad. Cosa distinta, como les mencioné, lo que sucede en la preeclampsia sin criterio de severidad. Hay que tener el diagnóstico de presión arterial y de proteinuria. Acá sí es necesaria la proteinuria en este término. En el siguiente término, no. Salvo, como digo, presente alguna alteración de estos que le acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para que puedan diferenciar entre preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Otra cosa o dato importante a mencionar, no se olviden que es las presiones arteriales siempre van a ser independientes, ¿ya? Ojo, cada uno trabaja por su cuenta. Presión arterial sistólica y presión arterial diastólica trabajan por su cuenta. En la preeclampsia sin criterio de severidad, 140 y 90 son por separado. Igual aquí, 160 o 110. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que se trabaja también por separado. No es que tenga que ser necesariamente las dos tengan que estar alteradas, en pocas palabras, para preeclampsia sin criterios y con criterios. ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, una vez que ya hemos avanzado en el estudio de la fisiopatología y hemos hablado de factores de riesgo, hay medidas preventivas para la preeclampsia, para que se desarrolle la preeclampsia. En realidad, una vez hecho ya el daño, como se dice, no, ya no se puede. No sé, si se han dado cuenta, el origen de preeclampsia es la mala invasión trofoblástica. Y eso lo podemos evitar, lamentablemente, en la actualidad hay solamente ciertos, digamos, medicamentos que pueden ayudarnos a que no se desarrolle por completo esto, pero eso es parte de la gestación, como se han dado cuenta. Entonces, ¿va a haber medidas preventivas de preeclampsia? Sí. Una de ellas es siempre, primero, detectar a la paciente, tener una captación rápida de la paciente si va a desarrollar o no un riesgo de hacer preeclampsia.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El control prenatal. Toda paciente que sepa o sospeche que está gestando debe iniciar su control prenatal inmediatamente. ¿Por qué? Porque el control prenatal, ¿qué cosa hacemos? No solamente hacemos anamnesis, averiguamos antecedentes y enfermedades de la paciente, sino también que hacemos una toma de funciones vitales, como es la presión arterial. Entonces, es importante que toda gestante lleve su control prenatal adecuado. ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa importante es solicitar la famosísima ecografía genética. ¿Por qué? Porque la ecografía genética no solamente nos va a determinar si el bebito puede venir con un riesgo de cromosomopatía, sino también se hace el estudio de las arterias uterinas, se mide el Doppler de las arterias uterinas. Y el examen, este examen que se realiza entre la semana 11 y semana 13.6, que se realiza por vía transabdominal o vaginal, nos puede predecir el riesgo de preeclampsia si es que se encuentra elevado un IP mayor a percentil 90. Podemos decir que la paciente tiene riesgo de hacer preeclampsia. Es por eso que, si se dan cuenta, en la famosa primera oleada trofoblástica, que sucede entre la semana 9 y 12, es importante, ¿qué cosa? Hacer este examen, porque ahí yo me voy a dar cuenta si está alterado o no mis arterias uterinas, perdón, y yo puedo hacer algo al respecto, ¿ya? El Doppler de las arterias uterinas alteradas me da riesgo de preeclampsia, ¿ya? Por eso es importantísimo hacer esa ecografía también y sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Ahora, ¿qué sucede si yo encuentro a las pacientes con el Doppler de las arterias uterinas alteradas? Es decir, mi paciente tiene alto riesgo de hacer preeclampsia. ¿Yo puedo evitarla? En realidad podemos un poco sí evitarla y prevenirla con el famoso ácido acetil salicílico o la aspirina, ¿ya? El tratamiento con dosis bajas de aspirina, ¿qué es lo que va a ocasionar? Altera el equilibrio entre prostaciclina y tromboxano, ¿no? Que son los responsables de todo este proceso que desarrolla la paciente. Entonces, se dice que la dosis va de 100 a 150 miligramos vía oral. Se puede dar a partir de las 12 semanas de gestación hasta el parto. Acá se pone hasta el parto, pero es importante hacer un seguimiento, ¿ya? Para comenzar, le podemos dar inmediatamente a la paciente una vez hecha el diagnóstico con la ecografía genética, pero debemos iniciarlo antes de la semana 16. Ojo, antes de la semana 16. ¿Por qué antes de la semana 16? Porque pasada la semana 16, que ya la segunda oleada trofoblástica, ya el daño ya está hecho. Darle aspirina va a hacer algún cambio, en realidad no mucho, porque todo el daño sucede antes de las 16 semanas y con la aspirina podemos prevenir eso. Es por eso que la aspirina lo damos hasta antes de la semana 16. Le iniciamos antes de la semana 16. ¿Cuándo la terminamos? Usualmente hay que terminarla en la semana 36. ¿Por qué? Porque la aspirina es un anticoagulante, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder durante el parto? La paciente puede también puede tener problemas con coagulación y problemas de hemorragia si la paciente es sometida a una cesárea o se desarrolla el parto. Entonces, por eso es que a la semana 36 nosotros debemos, ¿qué cosa? Suspender la medicación. Le iniciamos desde la semana 12 hasta antes de la semana 16 y la culminamos en la semana 36. La dosis usual de 100 a 150 miligramos. ¿En qué horario se puede tomar? En las noches, de preferencia en las noches, ¿ya? Entonces la aspirina, según datos bibliográficos actuales, revistas, actualizaciones y todo, es la aspirina la que ahorita comanda el medicamento para prevenir preeclampsia en la actualidad, ¿ya? Antiguamente no usábamos nada, por ejemplo, pero ahora, gracias al avance del estudio de los medicamentos, es que se ha, digamos, catalogado la aspirina como un preventivo para la preeclampsia. Y es lo que damos cuando la paciente tiene el Doppler de las arterias uterinas alteradas. ¿Qué otro medicamento podríamos dar? ¿Qué otro medicamento podría ayudarnos? El calcio. El calcio reduce la sensibilidad vascular de la angiotensina 2, que también es responsable de todo el problema que acabamos de ver.
La dosis de calcio es de 1 gramo a 1.5 en total y se puede dar también a partir de las 12 semanas hasta el parto. En este sí no hay ningún problema darlo hasta el último día del parto inclusive. Se da a partir, como se dice, de la semana 12 en toda paciente con riesgo de preeclampsia. Ojo, toda paciente con riesgo de preeclampsia. ¿Por qué? Porque si ustedes creo que muchos deben haber ido ya a control prenatal o deben haber visto control prenatal, ¿en qué momento se da el calcio? Lo damos usualmente en la semana 20, ¿cierto? En la semana 20 a todas las gestantes sin, digamos, evaluación previa de que saber si tiene o no tiene riesgo de preeclampsia, todas gestantes a partir de la semana 20, el calcio ya está instaurado. Pero en toda gestante con riesgo de preeclampsia se puede instaurar desde la semana 12 y esta debe ser hasta el parto, ¿ya? Entonces el calcio también es importante. ¿Algún otro medicamento, doctora? No, no hay ningún otro medicamento que nos ayude a prevenir la preeclampsia. Solamente según los estudios es aspirina y, o sea, el ácido acetilsalicílico y el calcio, ¿ya? ¿En qué dosis? De 100 a 150 la aspirina y el calcio de 1 a 1.5 gramos al día. ¿El calcio en qué momento se puede dar? 1 hora después del almuerzo, por la tarde. Es la dosis habitual de calcio. Ahora el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la preeclampsia? Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está el origen de la preeclampsia? La invasión trofoblástica, en el desarrollo de la placenta. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento definitivo de la preeclampsia es culminar el embarazo. Ese es el tratamiento definitivo, es decir, lo que va a terminar con la preeclampsia es terminar el embarazo, porque el problema está en la placentación. Si bien es cierto, un pequeño porcentaje puede desarrollarlo postparto, la gran mayoría, el problema termina en el nacimiento, ¿ya? En el nacimiento del bebé. Entonces, el tratamiento final de la preeclampsia va a ser terminar el embarazo. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar el embarazo? ¿No? Porque no va a ser lo mismo terminar un embarazo a las 21 semanas, 22 semanas o 30 semanas que un embarazo a las 38 o 39 semanas, ¿cierto? Entonces, el tratamiento básicamente que es el terminar el embarazo, vamos a tener objetivos dentro del tratamiento. ¿Qué objetivos? Tenemos que obtener un recién nacido sano y mantener la salud de la madre, ¿no? Mantener la salud materna. Tenemos que controlar la tensión arterial para evitar la aparición de convulsiones y esto va a ser un manejo médico y obstétrico que va a depender mucho de la severidad que presenta el cuadro y de la edad gestacional, sobre todo de la edad gestacional, ¿ya? Edad gestacional y condición materna, básicamente. De eso va a depender mi manejo y mi tratamiento. Entonces, ¿cuál es el manejo de una preeclampsia sin criterio de severidad? El manejo va a ser expectante, es decir, observación, si la paciente tiene menos de 37 semanas de gestación. Si yo tengo una paciente de menos de 37 semanas, obviamente pasando las 20 semanas, entre las 20 y las 37, mejor dicho, mi conducta va a ser expectante. Expectante quiere decir que solamente voy a observar y ver y controlar a mi paciente. ¿Por qué? Porque mi bebé va a ser prematuro, ¿ya? Va a ser prematuro. Por lo tanto, mi conducta va a ser expectante. Se culminará la gestación por la mejor vía si la paciente tiene más de 37 semanas de gestación. Culminación por la mejor vía. Aquí no dice que debe ser cesárea exclusivamente. Puede ser vía vaginal o puede ser cesárea, dependiendo de las condiciones maternas, ¿ya? Otro dato importante, durante la preeclampsia sin criterios de severidad no se usará antihipertensivos. Si es una paciente con diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad, no se ha de usar antihipertensivos. ¿Por qué? Porque podemos enmascarar la preeclampsia con criterio de severidad. Por eso es que cuando es diagnosticada de esta manera, no se deben usar, la recomendación es no usar antihipertensivos, ¿ya? Entonces, no se olviden, expectante si tiene menos de 37 semanas y culminar el embarazo si tiene más de 37 por la mejor vía y no usar antihipertensivos. Ese es el tratamiento de la preeclampsia sin criterio de severidad. La preeclampsia con criterio de severidad, el tratamiento es un poquito más complejo. Es un poquito más complejo, ¿por qué? Porque si nos hemos dado cuenta, nos jugamos mucho, ¿qué cosa? La presión elevada con disfunción de daños de órganos. Entonces, va a ser muy importante saber en qué momento terminar el embarazo o no, o seguir manteniéndolo.
Entonces, la culminación del embarazo va a depender de la edad gestacional y de las condiciones maternas, ¿ya? Materno-fetales. Se culminará el embarazo si la gestación es menos de 24 semanas. ¿Por qué? Porque es un feto no viable. Menos de 24 semanas es un bebito que en realidad no tiene pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha comenzado a desarrollar pulmones. Si la gestación es menos de 24 semanas o si la gestación es más de 34 semanas o si existieran complicaciones materno-fetales, ¿ya? Entonces, preeclampsia con criterio de severidad, culminaremos el embarazo si la gestación es de menos de 24 semanas, es decir, porque no sea prematuro extremo, porque no se ha desarrollado los pulmones, más de 34 semanas porque ya desarrolló pulmones y o existir algunas complicaciones materno-fetales, que ahorita también lo vamos a determinar. Mantendrá una conducta expectante entre la semana 24 y 33.6 de gestación, siempre y cuando exista estabilidad materno-fetal. Si hay estabilidad materno y fetal, se va a mantener una conducta expectante entre las 24 y 33.6 semanas. Se iniciará sulfato de magnesio una vez diagnosticada la preeclampsia con criterio de severidad para prevenir eclampsia, síndrome de HELLP y otras complicaciones. Este dato es muy, muy importante, chicos. El sulfato de magnesio, ¿en qué momento se inicia? ¿Se inicia cuando la paciente está convulsionando? ¿Se inicia cuando la paciente está con presión arterial, con crisis hipertensiva, mejor dicho, o se inicia cuando ya es diagnosticada la paciente con preeclampsia con criterio de severidad? Se inicia una vez diagnosticada la preeclampsia con criterio de severidad para prevenir eclampsia, HELP y otras complicaciones, ¿ya? En este caso, en esta paciente con preeclampsia con criterio de severidad, no se olvide, el sulfato de magnesio ya debe estar instaurado en esta paciente, en toda paciente que presenta preeclampsia con criterio de severidad. ¿Sobre todo para qué? Como les mencioné, prevenir eclampsia, HELP y otras complicaciones. Ese es el fin del sulfato de magnesio. Entonces, el manejo de la preeclampsia, como mencionamos, según edad gestacional. Menor a 34 semanas. Si hay respuesta al tratamiento, ¿qué tratamiento estamos instaurando? Sulfato de magnesio. Hay una respuesta al tratamiento. Paciente ha logrado controlar la presión arterial. No hay alteración, digamos, materna grave o fetal, ¿no? Con una hipertensión arterial controlada. Nosotros podemos mantener una conducta conservadora, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer si tiene menos de 34 semanas? Tenemos que madurar pulmones, tenemos que usar antihipertensivos si es que la paciente de repente, aquí sí está justificado el uso de antihipertensivos, que ahorita vamos a hablar de qué antihipertensivos se usa, ¿ya? Los antihipertensivos permitivos y ajustar dosis. Hay que tener evaluaciones fetales de test no estresante, perfil biofísico fetal, mínimo 2 veces por semana. Y exámenes de laboratorio también mínimo 2 veces por semana, ¿ya? Para ver si hay alteración de disfunción materna, sobre todo. Si hay una mala respuesta, tenemos que interrumpir el embarazo. Es decir, si la paciente comienza a tanto complicarse, tanto mamá como bebé, tenemos que interrumpir el embarazo. Entonces, siempre va a ser un manejo expectante menor a las 34 semanas. Ya, en caso de gestaciones entre las 24 y 34 semanas, procederemos a hacer ¿qué cosa? Maduración pulmonar. ¿Con qué? Con corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? Betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona de 12 intramuscular cada 12 horas por 2 días. ¿Ya? Betametasona 12 cada 24, 2 dosis y dexametasona 12 cada 12 horas por 2 días. Estas son solamente, como ven, solo 2 dosis, esas son 4, que son variables, ¿no? Entonces, con esto maduramos pulmones. Con esto ganamos, como se dice, un poco más de tiempo. Condiciones que excluyen lo que es la conducta expectante, es decir, cuando yo ya no voy a hacer conducta expectante. Si mi presión arterial no está controlada, es decir, persiste, ¿no? A pesar de haber instaurado sulfato de magnesio, a pesar de haber dado mis antihipertensivos, la paciente persiste con una presión más allá de los 160/110, no responde a medicación hipertensiva, sigue persistiendo con esta presión arterial, entonces yo no voy a esperar a que siga alguna complicación, termino el embarazo. Si la paciente
continúa con un dolor de cefalea persistente. Se dice a veces que con el sulfato de magnesio la paciente cede a los síntomas de cefalea, escotomas, tinnitus. Entonces, si la paciente persiste con cefalea a pesar de haber instaurado los antihipertensivos y el sulfato de magnesio, también igual, culminamos el embarazo. Si hay dolor epigástrico o dolor a nivel del hipocondrio derecho, la famosa epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, ya, lo que no responde a analgésicos acá dice, pero usualmente el dolor persistente nos indica de que puede haber riesgo de rotura hepática, que también entonces puede presentar la paciente y por eso debemos de suspender el conducta expectante. Trastornos visuales, déficit motor o sensorio alterado. Esto cuando también está avanzado, la paciente presenta eso, suspendemos. Si tiene accidente cerebrovascular, obvio, tenemos que suspender la conducta expectante. Si hay un infarto al miocardio, si desarrolla síndrome de HELP. Si hay un síndrome de HELP, ya no existe la conducta expectante, se culmina el embarazo inmediatamente. Si hay disfunción renal nueva o que empeora, ¿no? Es decir, que persiste la creatinina mayor a 1.1 o 2 veces su valor inicial, es decir, comienza a aumentar, comienza a haber una disfunción renal que está aumentando también, lo mismo, excluimos la conducta expectante. Si hay presencia de edema pulmonar, si hay eclampsia que es la convulsión durante una paciente con preeclampsia que convulsiona, eclampsia. Hacemos suspensión de conducta expectante. O si sospechamos de DPP o sangrado vaginal, ¿no? En ausencia de presenta previa, probablemente esté haciendo DPP la paciente. Ustedes ya han llevado su clase de hemorragias de la segunda mitad y han hablado de desprendimiento prematuro de placenta. La hipertensión, la preeclampsia puede ocasionar DPP. Es por eso que es importante que una vez hecho ese diagnóstico, pues ya el conducto expectante no se puede manifestar, hay que culminar el embarazo, ¿ya? Estas son condiciones maternas. Las condiciones fetales es si si el bebé comienza a presentar exámenes anormales, como un test no estresante alterado, un perfil biofísico fetal alterado, una muerte fetal o un feto sin expectativa de supervivencia de vida, llámese un feto con anomalía fetal o prematuridad extrema, antes de las 24 semanas. Un flujo persistente inverso diastólico de la arteria umbilical, esto ya es alteración de la ecografía Doppler, también culminamos, es decir, un RCU en etapa, por ejemplo, estadio 4, ¿no? Que eso ya lo van a hablar ustedes en su clase de restricción de crecimiento uterino. Pero básicamente cuando hay alteración fetal, ya del bienestar fetal, se culmina el embarazo, ya no se espera. El tratamiento de lo que es la hipertensión arterial dentro de la preeclampsia con criterio de severidad, llámese que la persistencia de esta presión o la presencia, perdón, de la presión mayor o igual a 100 sobre 110, ¿qué tratamiento nosotros le damos? Tenemos aquí las opciones. Metildopa, hidralazina, nifedipina y la betalol, ¿ya? Pero ¿cuál de los 4 nosotros debemos de dar? ¿Cuál de los 4 es lo que hay que dar? Aquí tenemos un resumen de las dosis y de los comentarios y del inicio de acción. He puesto este cuadrito más que el anterior, porque para que vean el inicio de acción. Miren cuál de ellos, acá de los principales que están aquí, que es el que usamos, que es nifedipino, la betalol y metildopa, junto con hidralazina. Miren cuánto es su tiempo de acción. De la betalol, porque es endovenoso, su inicio de acción es al minuto o a los 2 minutos. Del nifedipino es de los 5 a los 10 minutos y de la hidralazina es de los 10 a los 20 minutos. Entonces, ¿cuál es el fármaco por elección de primera línea que yo debo de usar en pacientes con preeclampsia, con criterio de severidad o crisis hipertensiva? La betalol. Esta es pregunta de examen pregrado, pregunta de examen de internado, pregunta de examen de NAM, pregunta hasta de residentado. ¿Qué antihipertensivo por excelencia o de primera elección es para el tratamiento de preeclampsia con criterio de severidad o crisis hipertensiva? La betalol. En segunda línea, nifedipino vía oral. Y ya por último la hidralazina, ¿no? Que son los importantes.
El metildopa, doctora, perdón, acá. El metildopa, doctora, también lo utilizamos también, pero ¿cuál es el problema del metildopa? El metildopa lo vamos a usar básicamente para mantenimiento, es decir, para mantener nuestra presión arterial controlada, vamos a usar metildopa. El metildopa tiene su efecto todavía a los 30 minutos a 1 hora. Es por eso que este medicamento básicamente es de mantenimiento, ya no es un medicamento de acción rápida. Y es por eso que no lo usamos, ¿no? Nosotros para el manejo inmediato o urgente de la preeclampsia con criterio de severidad o de las crisis hipertensivas, ¿ya? Entonces, esos tres básicamente son a la cabeza el labetalol y el nifedipino. Antes los MINSAS no tenían labetalol, los únicos que privilegiados que tenían para usar labetalol eran los de UCI. Por lo tanto, nosotros los ginecólogos, ¿qué usamos? Nifedipino. Le damos nifedipino vía oral a la paciente, administración, ¿no? De nifedipino, porque si bien es cierto, demoraba un poquito, pero no tanto, 5 o 10 minutos, ¿no? Pero ya gracias al manejo de todos los MINSAS, actualmente ya tenemos el abetalol a nuestra mano. Así que ginecología ya puede pedir la abetalol si así lo desea, si es que una paciente presenta una crisis hipertensiva y hay que bajar la presión inmediatamente. Entonces, la dosis, ahí están en el cuadrito, como están mencionando. Comentarios, sí hay que tener en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos que pueden ser taquicardia, que pueden ser cefaleas y que pueden ser hipotensión materna grave. Es por ello que previa a la administración de estos medicamentos nosotros debemos de hidratar a nuestra paciente. Hidratación endovenosa, ojo, endovenosa, no bioral, no bioral, endovenosa. Hidratación endovenosa es lo que debemos hacer previa administración de estos medicamentos para disminuir los efectos secundarios y también para no tener efectos indeseados del medicamento. Ya no se olviden siempre de hidratación a su paciente antes de la administración de estos medicamentos. Entonces, no se olviden, fármaco de primera línea, la betalol. Después es anifedipino y después la hidralacina. De mantenimiento, el metildopa. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué complicaciones materno-fetales nos va a traer preeclampsia? Como mencioné en las anteriores láminas, el daño endotelial materno nos va a ocasionar todos los que están viendo ahí. Todo disfunción renal, eclampsia, alteración a nivel hematológico, DPP, RCU, entre otro tipo de cosas, ¿no? Alteración hepática, todo eso es producto del daño endotelial materno. Hablemos de eclampsia. ¿Qué es eclampsia? Eclampsia está definida como la presencia de convulsiones generalizadas en mujeres con preeclampsia, siempre y cuando estas convulsiones tónico-clónicas no sean atribuibles a otras causas. Es decir, si me llega una paciente a la emergencia y me llega con convulsión, una paciente epiléptica, solo con convulsión, yo sospecho que es por su epilepsia, ¿no? Pero si llega una paciente que no tiene diagnóstico de epilepsia, no tiene diagnóstico de tumor cerebral, no tiene ningún otro diagnóstico a nivel cerebral que me esté sospechando que la paciente esté convulsionando y viene con presión arterial elevada, con el diagnóstico de preeclampsia y está convulsionando, eso es eclampsia, ¿ya? Es eclampsia. Al igual que la preeclampsia, la patogenia sigue sin conocerse. En los países de desarrollo se presenta entre el 5 y 8% de mujeres con preeclampsia, ¿ya? En nuestro país. La eclampsia, entonces, son la aparición de convulsiones tónico-clónicas que suceden de 1 a 3 minutos en pacientes con preeclampsia. La paciente va a presentar lo que es la rigidez de cara, rigidez de boca, aumento, hiperreflexia de los reflejos osteotendinosos. Eso van a ser los famosos signos de eclampismo. Y los famosos signos premonitorios va a ser qué cosa, la cefalea, la alteración visual, y más que todo la cefalea, ¿no? Entonces, en la eclampsia, ¿qué va a ocurrir? Vasoespasmo cerebral, hemorragia cerebral, puede haber edema cerebral, encefalopatía metabólica, encefalopatía hipertensiva, puede presentar múltiples complicaciones. El manejo de la eclampsia siempre va a ser la prevención, por eso es que en las pacientes con criterio de severidad usamos ¿qué? Sulfato de magnesio. Pacientes preeclampsia con criterio de severidad, sulfato de magnesio. Pero si la paciente ya está desarrollando
eclampsia, ¿qué puedo hacer mientras voy pensando cómo culminar mi embarazo? Porque tengo que culminar el embarazo, puedo ir administrando sulfato de magnesio, ¿ya? Ahorita vamos a ver el esquema del tratamiento. Y una vez administrado sulfato de magnesio, debemos de vigilar que no tenga signos de intoxicación, porque el sulfato de magnesio es un medicamento un poco tóxico, que puede ocasionar, ¿qué cosa? Puede ocasionar parada cardiorrespiratoria. Entonces tenemos que estar atentos a los signos de intoxicación. ¿Cuáles son los signos de intoxicación por sulfato de magnesio? Disminución de los reflejos osteotendinosos, disminución de la frecuencia respiratoria y disminución de la diuresis, ¿ya? Este es el manejo del sulfato de magnesio, la famosísima clave azul, porque ustedes cuando lleguen al internado, terminen el internado y vayan a hacer su serum, ustedes van a tener tres claves maternas en su establecimiento, que es la clave roja para hemorragias, la clave azul para preeclampsia y eclampsia y la clave amarilla para sepsis. La clave azul es la que están viendo en este cuadro, que es administrar 5 ampollas de 10 miligramos al 20% de sulfato de magnesio, ¿ya? Con un cloruro al 9 por 1000, o sea, 9 de 1000. Y vamos a mezclarla esto y vamos a pasar 400 cc en un tiempo de 20 minutos y después, posteriormente, 30 gotas por minuto que equivalen a 100 cc por hora hasta llegar a su establecimiento de tercer nivel. Esto es siempre y cuando ustedes estén, como se menciona, en su posta, en un centro de salud, en donde no esté en un hospital nivel 3. Y si ya está en un nivel 3, pues igualito, van haciendo todo esto. Se va administrando todo esto que estamos viendo acá, ¿ya? Este es el manejo en qué? En un cloruro de sodio al 9 por 1000. Si tenemos Volutrol, el manejo es distinto. Estamos hablando acá del frasco entero. Si el manejo tiene Volutrol, se van a administrar igual a 5 ampollas, pero vamos a pasar 50 mililitros de cloruro de sodio. El sulfato de magnesio se administra con 50 mililitros de cloruro de sodio a 9 por 1000 y vamos a pasar 40 cc en 20 minutos y 10 microgotas por minuto que equivalen a 10 cc por hora. Ya, esto siempre y cuando tengan Volutrol. La gran mayoría no tiene Volutrol. A veces a los pacientes hay que hacerle comprar y a veces ni compran. Es por eso que la opción de arriba es la que más usamos, la que mayormente usamos, ¿ya? Más que con Volutrol. Paralelamente instalamos en el miembro superior contralateral una vía endovenosa para hidratación. Hay que hidratar. Igual el sulfato de magnesio también actúa como hipotensor, va a bajar la presión y es por eso que es importante la hidratación en la paciente, ¿ya? Hay que colocar una sonda Foley. ¿Para qué? Para controlar signo de intoxicación, como va a ser la oligouria o anuria, y por eso controlamos con colocación de sonda Foley, ¿ya? Aquí está, monitoreo durante la administración de fotomagnesio, reflejos rotulianos que deben estar presentes, control de la diuresis que debe ser mayor a 30 cc por hora. Si es que no tiene 30 cc por hora, suspendemos. Si es que los reflejos están disminuidos o ausentes, suspendemos. La frecuencia respiratoria debe ser mayor a 14. Si es menos de esta, suspendemos. La frecuencia cardíaca mayor a 60. La saturación, obviamente, lo vemos, vamos a ver con pulsiometría. Función de controles vitales y la infusión debe ser continua hasta 24 horas postparto, ¿ya? O porque ya sabemos que vamos a terminar. Hemos dicho que la eclampsia tenemos que culminar el embarazo, así que su manejo va a ser hasta las 24 horas. Una vez instaurado el medicamento, 24 horas. Pasadas las 24 horas debemos suspender, ¿ya? Entonces, esta es la famosa clave azul. Entonces, cuando yo tengo toxicidad, miren, ve, cuando hay elevación de la dosis de sulfato de magnesio o del magnesio en sangre, cuando esta tiene entre 9 y 12, vamos a ver pérdida de reflejo patelar. Cuando hay entre 10 y 12, somnolencia. Cuando es 14, paro respiratorio. Cuando es 15, parálisis muscular. Y cuando es 30, paro cardíaco. Entonces es importante hacer la dosificación también en sangre. Es importante. Si estamos en un hospital nivel 3, podemos dosificar magnesio. Si no, hay que ver los reflejos. Si estamos en una posta, pues hay que ver todo el manejo anterior que acabamos de mencionar. Reflejos, diuresis y frecuencia respiratoria. En caso de presentar alteración, suspendemos y administramos el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio.
El antídoto para la intoxicación por sulfato de magnesio, gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso en 5 minutos, ¿ya? Si es que una paciente con eclampsia no reacciona al sulfato de magnesio, podríamos usar diazepam si es que es refractario al tratamiento, pero no es el tratamiento de elección. Ojo, el diazepam no es el tratamiento de elección para una eclampsia, es el sulfato de magnesio, ¿ya? Listo. Entonces, en el manejo de la eclampsia, un paciente con convulsión, hay que llamar a UCI, ¿no? Para que estén atentos que vamos a pasar a una paciente con esta complicación. Control de vías respiratorias, sujeción física para que no se haga daño, control de vías respiratorias para que no haya aspiración, ¿no? Aspiración nasofaringia, colocación de oxígeno, hidratación. Y interrumpimos el embarazo siempre, en la eclampsia siempre tenemos que interrumpir el embarazo, manejar las convulsiones como ya habíamos mencionado, control de presión arterial, y hay que ver pues todas las consecuencias que pueda llevar este problema de la eclampsia, ¿no? Pasemos a otro tema importante que es el síndrome de HELLP, otra complicación de la preeclampsia, síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP, la incidencia en pacientes con preeclampsia severa es del 4 al 12%, afecta al 0.1 al 0.6% de los embarazos, puede darse en un 30% durante el puerperio inmediato y algunos, que es raro, pero algunos presentan, un 20% puede cursar con presión arterial normal, un 20%. No es lo usual, ya no es lo usual, pero sí hay un pequeño porcentaje que puede presentar. El síndrome de HELP viene de acá de las siglas, como están viendo, de H, E, L y LP, que en sus siglas en inglés, ¿no? La H de hemólisis, ¿ya? De hemólisis microangiopática. Toda paciente va a presentar un cuadro de hemólisis microangiopática, es decir, va a presentar anemia y que al frotis de lámina periférica voy a presentar presencia de esquistocitos, eritrocitos en casco. Esta presencia, ¿no? El frotis de lámina periférica va a presentar eso. ¿Y qué va a presentar la paciente? Hemólisis, es decir, va a presentar anemia. ¿Qué otro más va a presentar? Lo que son elevación de las enzimas hepáticas, ¿ya? La E de elevación y la L de liver, que es del hígado. Elevación de enzimas hepáticas. La AST mayor a 2 veces el límite superior, es decir, mayor a 70, y la bilirrubina mayor o igual a 1.2, ¿ya? A 1.2. Y el LP de low plaquet, que es plaquetas bajas, conteo plaquetario bajo, que va a ser menor a 100.000. Entonces, eso se va a caracterizar el síndrome de HELP. Hay un síndrome de HELP atípico, porque también me había mencionado alguno de sus compañeros. Usualmente no es lo usual que la paciente presente solo, por ejemplo, enzimas hepáticas elevadas y hemólisis, o solo plaqueta y hemólisis, o solo plaquetas y enzimas hepáticas elevadas. No es lo usual. Lo usual es que presenten los tres para llamarle HELP. Debe ser la presencia de los tres, ¿no? Un gel atípico, como sí lo llaman ese término, ahorita descrito no existe en realidad, pero sí está en estudios, algunos todavía en estudios que puede presentar la paciente, pero no es lo usual y no es lo que le van a preguntar en su examen. En su examen lo que le van a preguntar es esto que está aquí: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Van a hacerle a ustedes el diagnóstico de síndrome de HELP, ¿ya? ¿El síndrome de HELP puede presentar signos y síntomas? Sí, algunos pueden presentar signos y síntomas. El gran porcentaje de ellos, primero, es hipertensión arterial. Segundo, es proteinuria, es decir, preeclampsia, ¿no? Y tercero, es el dolor en epigastrio e hipocondrio derecho. Un 70% de pacientes con HELP nos va a venir con epigastralgia y con dolor en hipocondrio derecho. ¿Qué es epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho, doctora? Es signos de rotura hepática. Rotura hepática. Por eso es que aquí dice: el dolor abdominal es el síntoma más subjetivo del inicio de HELP y el de mayor valor pronóstico. ¿Pronóstico para quién? Para la mamá, porque cuando hay rotura hepática hay alta mortalidad materna, altísima mortalidad materna una vez que hay rotura hepática. Entonces,
En resumen, ya, que acá, uy, no está mi video, bueno, se eliminó. Entonces, el resumen de toda la clase ya presentada a ustedes, porque es una clase, como les dije, muy amplia. El resumen, ¿qué va a ser? Vamos a definir trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo definimos trastorno hipertensivo del embarazo? Hipertensión gestacional es definida como la presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante pasada las 20 semanas sin presencia de proteinuria o daño de órgano blanco. Se resuelve hasta antes del puerperio. Esa es hipertensión gestacional. La hipertensión crónica es toda paciente que tenga presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella paciente con antecedente de hipertensión crónica, es decir, esta pacientita que posterior a las 20 semanas desarrolla preeclampsia, ¿ya? Eso es hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Preeclampsia, presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 a partir de las 20 semanas hasta las 6 semanas del puerperio, acompañada de proteinuria y o alguna difusión de órganos blancos. Dicho sea de paso, preeclampsia sin criterio de severidad, presión arterial mayor o igual a 140/90 y proteinuria positiva sin daño de órgano blanco. Con criterio de severidad mayor o igual a 160/110 y daño o daño de órgano blanco. Aquí, como les mencioné, la proteinuria puede ser presente o no puede ser presente, de acuerdo a los hallazgos de daño de órgano blanco. Eclampsia, convulsiones en pacientes con preeclampsia que no se atribuyen a otra causa. Y HELP si presenta hemólisis, anemia, mejor dicho, descenso de hemoglobina, elevación de las enzimas hepáticas mayor a 70 o bilirrubina 1.2 y plaquetas menor a 100.000. ¿Ya? Ese es el resumen de toda la clase que les acabo de mencionar. Datos importantes, no se olviden, toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad, el tratamiento será conducta expectante, salvo sea una paciente mayor a 37 semanas en donde se culminará el embarazo por la mejor vía. Toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad no se sugiere antihipertensivos. Preeclampsia con criterio de severidad, conducta expectante si está entre las 24 y 33.6 semanas, maduración pulmonar, antihipertensivos, siempre y cuando no hayan contraindicaciones como presión arterial elevada, a pesar de la medicación, daño de órgano blanco o pérdida de bienestar fetal. Si hay alguno de estos, ya la conducta expectante no aplica. ¿Qué otra cosita más? En estas pacientes con preeclampsia con criterio de severidad, si hay daño de órgano blanco, pérdida de bienestar fetal, y yo tengo un eje gestacional por encima de las 34 semanas, se sugerirá culminar el embarazo. El sulfato de magnesio se va a iniciar siempre en pacientes con preeclampsia con criterio de severidad, sobre todo en signos premonitorios para prevenir eclampsia. De estar frente a una eclampsia, iniciamos inmediatamente sulfato de magnesio y culminamos embarazo. En síndrome de HELP, el tratamiento será culminar el embarazo. Aquí miren este datito importante que también me olvidé mencionarles. En el síndrome de HELP es importante culminar el embarazo de manera inmediata y de preferencia hacer una cesárea corporal con una incisión, es decir, inframediano umbilical. ¿Para qué, doctora? Para poder ver el hígado, porque les mencioné que la complicación más frecuente del síndrome de HELP es la rotura hepática y es importante, muy importante visualizar el hígado. Es por eso que se hace la cesárea así, de manera mediana, la incisión mediana infraumbilical con una sección corporal. ¿Ya? Listo. Entonces, antes de ir a ronda de preguntas, perdón, a un repaso de casos clínicos, ¿hay alguna pregunta con respecto a la clase? No, doctora, súper claro todo. Muchas gracias. Ya, entonces vamos, ¿les parece hacer una pequeña ronda de preguntas? ¿Sí? Para ver si han estado atentos a mi clase o no. Vamos a ver casos clínicos. Ya son solo 12 nada más. Estos de aquí son básicamente similares a la que puede venir en su examen, por si acaso. Similares, no digo que son iguales, ¿ah? Similares. A ver, tenemos aquí. A ver, un ratito. Ya.
Gestante de 27 semanas de gestación, la redundancia, con una presión arterial de 140/90 y proteinuria negativa. Refiere cefalea, tinnitus y epigastralgia. Diga usted el diagnóstico. A ver, vamos a preguntar por acá si están presentes. A ver, Jennifer Paola, ¿está presente? Jennifer Paola. ¿No está presente? María Alejandra. Sí, doctora. A ver, María Alejandra, dime, ¿cuál podría ser tu respuesta ahí? ¿Hipertensión gestacional, doctora? Hipertensión gestacional. A ver, gestante de 27 semanas de gestación, presión arterial de 140/90, proteinuria negativa, que refiere cefalea, tinnitus y epigastral. A ver, vamos a ver. Doctora, ¿podría ser en este caso preeclampsia con criterios de severidad? Porque menciona que tiene, o sea, está dentro de las semanas de gestación y tiene, si bien es cierto, tiene proteinuria negativa, pero tenía signos de alarmas porque usted mencionó que si había epigastralgia, tinnitus o cefalea, son criterios de severidad. Así es. Entonces estoy viendo que todos estaban abandonando la llamada. Miren que yo voy a por si acaso tener en cuenta a los que se quedan al final, por si acaso. Al final voy a hacer una lista de los que están presentes, o por favor la delegada me hace una lista de los que están presentes al final de los casos clínicos. La respuesta es preeclampsia con criterio de severidad. Hemos dicho, no se olviden por favor, revísenlo también al final. Sáquenle el jugo a la clase. Al final he puesto básicamente el resumen de toda mi clase. La gestante que tiene 27 semanas de gestación y tiene presión arterial de 140/90, pero tiene una proteinuria negativa, pero tiene ¿qué cosa? Tiene disfunción de daño de órgano. Aquí está viendo cefalea, tinnitus y epigastralgia, es decir, está viendo cefalea, que es un signo premonitorio de eclampsia, está viendo tinnitus, que es alteración auditiva, y está viendo epigastralgia, que me puede llevar a una sospecha de rotura hepática. Entonces, la paciente está teniendo un daño de órgano blanco. Toda paciente que tenga un daño de órgano blanco, no es necesaria la proteinuria. Por lo tanto, la respuesta es preeclampsia con criterio de severidad. ¿Ya? No se olviden. Como le digo, denle una repasadita a la clase que acabo de mencionar. Siguiente pregunta. Vamos a ver ya para que no estemos... Levanten la mano, ya, si es que saben la respuesta. Gestante de 36 semanas que presenta presión arterial de 130/110, presencia de proteína en orina de 300 miligramos por decilitro, niega síntomas de importancia. Diga el tratamiento a seguir. Para comenzar, tengo que hacer mi diagnóstico y después de mi diagnóstico hago mi tratamiento. ¿Cuál creen ahí que es la respuesta? ¿Podría ser la C, colocar la vía y culminar con el embarazo? ¿Alguna otra? Puede ser la A, doctora, porque solo es conducta expectante. Conducta expectante. Ya, a ver, algunos dicen la A, otros dicen la C. ¿Alguien da más? Yo también diría que la C, doctora, por la edad gestacional de la paciente. Ya, entonces, para comenzar, como digo acá, tengo que hacer primero mi diagnóstico para saber mi manejo. Gestante de 36 semanas, ok. Presión arterial de 130/110, ok. Presencia de proteinuria de 300 y niega síntomas de importancia. ¿Cuál es mi diagnóstico con una gestante de 36 semanas con presión de 130/110 y proteinuria positiva? ¿Cuál es el diagnóstico? Preeclampsia. ¿Preeclampsia qué? ¿Con criterios o sin criterios? Sin criterios de severidad. ¿Por qué sin criterios? Solo tiene proteinuria, pero no hay otro síntoma de importancia, doctora, dice. ¿Y cuál es tu presión diastólica? Está en 110, doctora, entonces sería con criterios de... Así es, chicos. Por favor, no se guíen solamente de la presión sistólica. La diastólica está en 110. 110 la diastólica. La sistólica en 130.
Entonces, si mi diastólica está en 110, ¿en qué cuadro entra? En preeclampsia con criterio de severidad. ¿Ya? A pesar que no tiene síntomas, tiene proteinuria positiva y tiene presión diastólica de 110. Es una gestante con preeclampsia, con criterio de severidad. ¿Cuántas semanas tiene? 36. ¿Qué dijimos con respecto al manejo de la preeclampsia con criterio de severidad? Que pasadas las 34 semanas se culmina el embarazo. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Hospitalización y control C. de conducta expectante? No, conducta expectante ya se acabó, así que me vuelo la A y me vuelo la B. Me vuelo la D también, porque no es conducta expectante. ¿Qué otra es? Colocación vía, maduración pulmonar y programación para cesárea electiva. Tiene 36 semanas. No le voy a hacer maduración pulmonar, ¿no? O mucho menos hospitalizar por una cesárea electiva. ¿Qué voy a hacer? Colocarle una vía y hacer la culminación del embarazo inmediatamente. Ese es el manejo en este caso de esta pacientita, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, primero hay que hacer el diagnóstico. Yo entiendo que muchos han hecho el diagnóstico y han pensado que es una preeclampsia sin criterio de severidad, porque vieron el 130 y vieron la proteinuria, pero nadie se fijó en el 100, bueno, su compañera sí que levantó la mano, se fijaron en el 110. Entonces, si ustedes hacen un diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad, todos van a decir, doctora, 36 semanas, conducta expectante, porque usted nos dijo hasta las 37, pero esa no es la respuesta es preeclampsia con criterio de severidad. Y el manejo es totalmente distinto, ¿ya? Entonces, chicos, colocar vía y culminar embarazo inmediatamente porque estamos ante una preeclampsia con criterio de severidad. Siguiente pregunta. Paciente mujer de 17 años, gesta 1 para 0, es decir, primigesta. Tiene 32 semanas por una ecografía precoz. Es derivada de su centro de salud por una presión arterial de 140/100. Tiene tira reactiva 2 cruces en proteínas. Niega cefalea, niega escotomas, niega tinnitus. En relación al manejo, señale cuál es la respuesta correcta. A. Se debe iniciar antihipertensivos de inmediato. Nifedipino es el fármaco de elección. B. Se coloca una vía y se pide exámenes de perfil de preeclampsia. C. Culminar la gestación de inmediato. D. Iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque, 4 gramos endovenosos en 20 minutos. E. El Doppler de la arteria uterina, de la arteria umbilical nos indicará el bienestar fetal. Doctora, ¿debería colocar la vía y pedir los exámenes para ver si, para cumplir con los criterios? ¿O el perfil de preeclampsia? ¿Alguien más? ¿Qué respuesta sería ahí? ¿Alguien más? Digan sin miedo, o sea, acá estamos para equivocarnos. Aquí podemos equivocarnos, en su examen no, pero aquí sí. Digan lo que sospechan o lo que piensan, no hay problema. ¿Están de acuerdo con su compañera? A ver, entonces, para comenzar, ¿qué debemos hacer? Primero, el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que hacer el diagnóstico. Gestante de 17 años, primigesta, 32 semanas, presión de 140/100. Ok, no ha superado el 160/110. Tiene tira reactiva 2 cruces en proteínas. Ok, entonces una paciente con presión elevada, pasada las 20 semanas y tira reactiva 2 cruces. Niega cefalea, escotemas o tinnitus, es decir, no tiene ningún signo hasta el momento que nos indique severidad. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Es una paciente con Preeclampsia sin criterios. Así es, una preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Cuántas semanas tiene mi paciente? 32 semanas. Como yo no tengo ningún otro dato adicional más que eso, mi conducta hasta el momento podría ser expectante. ¿Qué necesito yo saber para seguir manteniendo esta conducta? Saber si tiene alguna disfunción de repente hematológica, ¿no? O algo mayor. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Nifedipino es ¿para quién? Para preeclampsia con criterio de severidad o crisis hipertensiva.
Culminar la gestación de inmediato es ¿para quién? Para pacientes hemodinámicamente inestables, con feto inestables, con preeclampsia, con criterio de severidad, con eclampsia o con HELP. Iniciar sulfato de magnesio es ¿para quién? Preeclampsia con criterio de severidad. Y el Doppler de la arteria uterina se indicará virtud fetal, no tiene nada que ver acá la Doppler de la arteria uterina para hacer manejo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Colocarle su vía endovenosa y pedirle sus exámenes de perfil de preeclampsia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer por el momento un manejo expectante hasta ver si la paciente tiene alguna complicación mayor o hasta que de repente desarrolle alguna complicación mayor, ¿ya? Porque es una preeclampsia sin criterios de severidad. Vamos a la siguiente pregunta. Gestante derivada de su posta médica de 37 semanas de gestación. Presenta una presión arterial de 140/70 con proteinuria en tira reactiva 2 cruces. Niega síntomas de importancia. En su carnet de control prenatal se observa una presión arterial de 130/90 a las 18 semanas. Diga usted el diagnóstico. A ver, escriban el diagnóstico en mensajes. Todos los que estén atentos, por favor, escriban su diagnóstico. A ver, tenemos acá, vamos diciendo las respuestas. Preeclampsia sin signos de alarma. Bueno, llámese sin signo de severidad. Otro ha dicho hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. ¿Alguien más? Escriban nomás la clave ahí. ¿Cuál es la clave? A, B, C, D o E. A ver, acá además la E. ¿Quién más? Ya, E. Corrijo, dice E. Ya, E. Muy bien, chicos. Entonces, no se olviden. Miren, acá nos dan un dato muy importante. La paciente a las 18 semanas tenía presencia de 130/90. Ya les dije, las dos son independientes, ¿ya? Así es, la paciente tuvo un diagnóstico cuando tuvo 18 semanas. ¿Cuál fue su diagnóstico? Hipertensión crónica. Pero llegó a las 37 semanas con presión de 140/70 y proteinuria 2 cruces, o sea, está haciendo una preeclampsia, pero ella ya es hipertensa crónica. Entonces, el diagnóstico va a ser hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Ese datito que nos ha dado el carnet de control prenatal es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo hacer el diagnóstico. Inclusive la paciente se puede hasta olvidar de que ella ya es hipertensa crónica y no te va a decirlo. Pero si ustedes ven su control prenatal y ven su manejo de presiones, podemos datar si la paciente puede ser una hipertensa crónica y que se está sobreagregando preeclampsia. O sea, ¿está haciendo preeclampsia, doctora? Sí, está haciendo preeclampsia. Y al parecer hasta el momento sin signo de severidad. Pero el dato más importante es que ella ya está con un diagnóstico de hipertensión crónica. Entonces, el término ya no se llama preeclampsia, el término es hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿ya? No se olviden, esa es la respuesta. Respecto a la pregunta anterior, diga usted el manejo. ¿Cuál sería el manejo entonces en este caso de esta pacientita? Conducta expectante, antihipertensivo sin conducta expectante, culminar el embarazo por la mejor vía, hospitalizar y programar para cesárea electiva, interconsulta cardiología, porque es una hipertensa crónica. ¿Cuál es? C, porque ya tiene 37 semanas. C. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Entonces, si es una paciente que si bien es cierto, la B dice acá, antihipertensiva sin conducta expectante, ajá, Carolina, hay que estar atentos a la clase, ¿ya? Es culminar el embarazo por la mejor vía. La paciente ya tiene 37 semanas, ¿ya? Es una preeclampsia sin criterios de severidad.
Entonces, toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad, yo no debo dar antihipertensivos, ni tampoco hacer una conducta expectante. Eso ya hemos dicho en resumen. En resumen, hemos dicho que toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad, pasadas las 37 semanas, debemos culminar el embarazo por la mejor vía. Si tiene antes de las 37 semanas, podemos hacer conducta expectante y no debemos nunca dar antihipertensivos, ¿ya? Entonces, el manejo va a ser culminar el embarazo por la mejor vía. Siguiente pregunta. Gestante, esto sí, espero que todas, escríbanme todas, por favor, así, como se dice, gritándolo. Gestante de 26 semanas que tiene presión de 140/90, proteinuria 2 cruces en tira reactiva, hemoglobina de 10, bilirrubina en 2 y plaquetas en 99.000. Diga usted el manejo. ¿Cuál es el manejo acá? Todos, por favor, escriban la clave. Obviamente yo tengo que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Para saber el manejo. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? ¿Ya tienen en su cabecita el diagnóstico? Ok, hagan el manejo de acuerdo al diagnóstico. Tiene 26 semanas. A ver, Andrea nos dice C. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? C. B. Catherine Zúñiga. Hay que estar atentos a la clase. C. Carolina E. Ya, chicos, hay que estar, como les digo, atento a la clase. No se preocupen. Vuelvan a ver la clase y vean el resumen para que puedan ustedes responder. Como digo, estamos bien acá. Aquí equivóquense. En su examen no. Vamos a hacer primero el diagnóstico. Gestante de 36 semanas con presión arterial elevada y proteinuria. Sí, usted tiene preeclampsia, sí, pero tiene algo adicional a esto. Tiene anemia, tiene bilirrubinas elevada, mayor a 1.2 y plaquetas menor a 100.000. ¿Cómo se ve ese complejo de hemólisis, plaquetas bajas y enzimas hepáticas elevadas? Síndrome de HELP. La paciente está haciendo un síndrome de HELP. Ya no se llama preeclampsia con criterio de severidad, se llama síndrome de HELP. El síndrome de HELP, el manejo siempre va a ser ¿qué? Culminar el embarazo inmediatamente. Así mi gestación tenga 21, 22, 23, así tenga las semanas que tenga, yo tengo que culminar el embarazo. Aquí el bebé no me va a importar. El que está haciendo disfunción generalizada, por así decirlo, disfunción generalizada es la mamá. Yo tengo que salvar a mi mamá. Así que tengo que sacar a ese bebé y hacer el manejo que tenga que hacer con la mamá. Entonces, diagnóstico, síndrome de HELP. Síndrome de HELP. Ya no se llama preeclampsia, se llama síndrome de HELP. El síndrome de HELP, ¿hay que hacer hospitalización con corrección de proteinuria y conducta expectante? No. Conducta expectante no. Me va a llegar la paciente a hacer rotura hepática o me va a llegar a hacer un CID por plaquetas bajas y anemia y muerte materna. Hospitalización, control de presión arterial, maduración pulmonar, no. Ya dijimos, conducta expectante no. Tenemos alto riesgo de muerte materna. Llamar a UCI, manejo por ellos y posterior cesárea electiva. Tampoco. Menos cesárea electiva. Electiva es programación. Iniciar sulfato de magnesio y conducta expectante. No estamos hablando ahorita de eclampsia. No estamos hablando por ahora de preeclampsia con criterio de severidad. Estamos hablando de HELP. Entonces, aquí, ¿quién mata el inicio del sulfato de magnesio? La conducta expectante. Así que, como digo ahí, si yo digo es HELP, mi conducta no va a ser expectante. Entonces yo vuelo todas mis respuestas que tengan conducta expectante. ¿Cuál va a ser mi manejo? Culminar embarazo inmediatamente. Ya, ese es la respuesta. Por eso digo, la respuesta va a estar en base a ¿qué? A su diagnóstico. O sea, las preguntas no solamente van a ser, diga usted el diagnóstico de acuerdo a lo que está presentando. No, diga usted el manejo. Es decir, si ustedes se equivocan en el diagnóstico, se van a equivocar ¿en qué? En el manejo. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico de las preguntas, ¿ya? Paciente gestante de 36 semanas con feto único con diagnóstico de síndrome de HELP.
¿Cuál es el tratamiento a seguir? Según acá estas 1, 2 y 3, 4 y 5. ¿Cuál es? La 2, doctora. Sí, ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué hemos hablado en lo último que le acabo de mencionar de HELP? Que la incisión de preferencia debe ser inframediano umbilical para revisar hígado, porque en el síndrome de HELP hay alto riesgo que la paciente haga rotura hepática. Así que síndrome de HELP no va a ser nunca, ¿qué cosa? Cesárea electiva. No va a ser nunca, ¿qué cosa? Conducta expectante. No va a ser conducta expectante llegar hasta las 36 semanas. No va a ser nunca, ¿qué? Maduración pulmonar menos 36 semanas. ¿Por qué va a ser maduración pulmonar? Estabilizar a la paciente y manejo de monitoreo materno ¿no? ¿Para qué? No va a ser una disfunción generalizada mayor. ¿Qué hay que hacer? Terminar el embarazo inmediatamente. ¿Con qué incisión? De preferencia en HELP mediano umbilical para ver superficie de hígado. ¿Ya? Última ronda de preguntas, de las últimas 4 creo. Paciente multigesta de 18 semanas por FUR y por ecografía de primer trimestre. Cesariada anterior una vez. Talla 144. Peso 96 kilos. Acude a la emergencia refiriendo náuseas. Presenta una presión arterial de 160/90. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipertensión arterial crónica. A ver, María dice la D. Hipertensión arterial crónica. ¿Alguien da otra respuesta? Ya chicos, no se olviden lo principal. B dice acá, preeclampsia con criterio de severidad. Ajá. Carolina, hay que Doctora, pero la revisar. preeclampsia no No, no, sería no, después de no. las 20 semanas. Sí, no, estoy que leo, digo, Carolina dice la B. Eso estoy diciendo. Por eso digo, Carolina, lee por favor la clase y el resumen principalmente. En el resumen y en el cuadrito hemos dicho que las 20 semanas son la división para decir si la paciente, ¿no? Antes de las 20 semanas o pasadas las 20 semanas. ¿Cuándo es preeclampsia? Cuando sobrepasa las 20 semanas. Esta paciente tiene 18 semanas. Aquí pues, estamos dando datos para transgiversar un poquito la pregunta. Obesidad, tiene náuseas, tiene la presión elevada, pero tiene 18 semanas, chicos, 18 semanas. Si tiene 18 semanas, todavía no hay los daños que hemos visto. Entonces, no va a ser preeclampsia. Preeclampsia es cuando es por encima de las 20 semanas, mayor o igual a las 20 semanas. Por lo tanto, aquí, disculpen, no sale la imagen grande, pero aquí la respuesta es hipertensión arterial crónica, ¿ya? Es hipertensión arterial crónica. La respuesta aquí es la D. La D, por favor. No es preeclampsia. Preeclampsia es pasada las 20 semanas. No es HELP, no tiene ningún otro dato para HELP. Y tampoco porque HELP se desarrolla pasada las 20 semanas. Y hipertensión arterial crónica, preeclampsia crónica, no tiene 20 semanas. No se olviden. Ahí está el cuadrito. Vuelvan a revisar el cuadrito y vuelvan a revisar el resumen. ¿Ya? Por favor, para que no se equivoquen. Entonces, ¿en qué respuesta es aquí? La D, hipertensión arterial crónica. ¿Ya? Siguiente. Paciente según digesta nulípara de 32 semanas de gestación por FUR es evaluada en emergencia porque viene por contracciones uterinas, tiene una dilatación de 2 centímetros con membranas íntegras, con AP-2, es decir, está en trabajo de parto. Se le toma la presión arterial y esta es de 150/110 y con una proteinuria de tira reactiva 2 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Escriban, por favor, ahí en mensajes el diagnóstico. A ver, todos, grítenlo. Preeclampsia con criterios de severidad. Así es, preeclampsia con criterios de severidad. No se olviden. Aquí tenemos que valor, la
diastólica en 110 y la proteinuria en 2 cruces, ya me hace el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Así que la respuesta es la C. La respuesta es la C. A ver, primigesta de 29 semanas de edad gestacional acude por cefalea. Al examen físico se encuentra una presión de 145/100 con una frecuencia cardíaca de 92. Dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y en los exámenes de laboratorio presenta una hemoglobina de 9, plaquetas de 89.000, TGO en 280, TGP en 180, THL en 650. Diga usted el diagnóstico y manejo. Eso está facilita. ¿Cuál es? Síndrome de Gel. Ahí está. Síndrome de Gel. ¿Y cuál es el manejo? Culminar el embarazo inmediatamente. Así es Gel. Ahora ya saben cuándo es Gel. No se olviden, ¿ya? Esto es aquí en esta pregunta está todo, básicamente la sintomatología de Gel. Así que equivocarse en esta pregunta no va a ser, digamos, dable, ¿ya? Por favor, no se equivoquen. Primigesta de 36 semanas en emergencia al examen físico presenta edema en miembros inferiores y presenta una presión arterial de 150/100 con proteinuria semicuantitativa en 60. En su tarjeta de control prenatal presentó en el primer trimestre presión de 140/90. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí. ¿Qué más? Sí. Así es. Ahora ya saben, ¿no? No se olviden. Si presentó en el primer trimestre presión elevada y ya tiene 36 con presión elevada y proteinuria, se va a llamar hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Muy bien, la respuesta es la C. Y por último, la última pregunta. Paciente puérpera de cesárea. Su cesárea fue por feto en transverso. Acude a la emergencia 3 días después de haber sido dada de alta al hospital, es decir, aproximadamente al 6º día, refiriendo una presión de 145/81 en su casa. Al examen físico se encuentra una presión de 140/90, no hay reflejos osteotendinos incrementados, hay edema en miembros inferiores de una cruz, no viene por ningún otro síntoma. Durante su hospitalización, sus presiones fueron entre 130 y 180, 140, 90. Recolecta una proteinuria en 24 horas con un resultado de 190. La paciente se encuentra totalmente asintomática. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá dice la B, hipertensión arterial crónica. Aquí dicen la C, hipertensión arterial transitoria. Aquí dicen la A, preeclampsia con criterio de severidad. Todos me han dado una... ¿Alguien da la D? Hipertensión esencial. La A. A ver, chicos. La paciente es puérpera de cesárea. Tiene 140/90, es decir, tiene una presión arterial elevada, sí. ¿Qué otra cosa más tenemos? Edemas. Bueno, edemas nunca ha sido, en realidad, un síntoma de preeclampsia, por si acaso, se los menciono acá. Por si acaso. El edema nunca ha sido un síntoma de preeclampsia, netamente de preeclampsia. El edema lo pueden tener muchos pacientes. ¿Que se relaciona con la preeclampsia por la extravasación de la vascular y todo? Sí, se relaciona con la preeclampsia, pero no es un signo, como se dice, exclusivo de la preeclampsia. Niega otro síntoma, no tiene ningún síntoma adicional a la paciente. Sus presiones han estado un poco elevadas durante su hospitalización. Proteinuria en 24 horas. ¿Cuánto dije que debe ser la proteinuria en 24 horas? Mayor o igual a 300. 300. ¿Cuánto tiene la paciente? 190 en 24 horas. Por lo tanto, la respuesta es que la paciente es preeclampsia. No es preeclampsia. No es preeclampsia porque no tiene proteinuria, no tiene ningún otro síntoma de importancia. Tiene solo la presión arterial elevada. Así que probablemente se trate de una hipertensión gestacional transitoria, ¿ya? No es crónica porque ya es puérpera. No es preeclampsia porque ya mencioné que tiene que tener proteinuria positiva. La 24 horas está negativa y esencial, pues ni qué decir, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí es la
C, hipertensión gestacional transitoria. No se olviden, ya chicos, revisen el cuadrito. Ahí tienen un cuadrito para que lo puedan revisar. Listo, chicos, entonces ya damos por terminada ahora la clase. Espero en verdad que haya sido de mucha utilidad. Les voy a compartir con su compañera el PPT para que lo puedan revisar, los que no han podido entrar también de repente por X razones, y para que por favor lo vuelvan a leer. Como les menciono, es una clase muy importante porque los van a ver en la emergencia, lo van a ver en control prenatal, lo van a ver cuando ustedes hacen internos, lo van a ver en su centro de salud, lo van a ver cuando ustedes sean médicos y vayan a un centro médico. Entonces, y si llevan esta hermosa especialidad que es ginecología, lo van a ver a diario, porque nosotros vemos un montón de pacientes así en la emergencia. Dime. Doctora, una consulta. Sí. ¿Hasta cuándo voy a considerar hipertensión gestacional transitoria? ¿Solo hasta que desaparezca la proteinuria? No, en la hipertensión gestacional transitoria no va a haber proteinuria, va a haber Por presión eso. elevada. ¿Hasta cuándo? Hasta 6 semanas posparto. Ah, 6, ya, listo. Así es. Gracias, doctora. Pasadas las 6 semanas posparto se va a considerar hipertensión arterial crónica. Ya, doctora. Gracias. ¿Ya? Transitoria es desde las 20 semanas hasta las 6 semanas posparto. Entonces, como les mencioné, voy a compartir su clase. Espero que haya sido de mucha utilidad. Espero que también hayan visto la ronda de preguntas. Y ya asumo que cuando les dé el resumen de clase, el médico que les tenga que dar, van a hacer otra revisión. Igual, mi propio resumen está dentro de su clase, así que den una revisadita que básicamente de eso van a venir las preguntas. Chicos? Listo. ¿Alguna otra pregunta o algo adicional que quieran mencionar? Doctora, ¿podría volver a repetir lo de los datos que acaba de dar? De la eclampsia transitoria, eso. De la hipertensión gestacional transitoria. Ya, la hipertensión gestacional transitoria. Mira, acá está el cuadrito. Vamos a ver acá nada más. Si nos vamos a mi clase acá. Ay, por acá. Ahí. Aquí, mira. La hipertensión gestacional, si cede hasta las 12 semanas por parto, se va a llamar hipertensión transitoria y va a ser pasada las 20 semanas sin proteinuria. 20 semanas sin proteinuria, hipertensión gestacional transitoria. Si no cede hasta las 12 semanas, se va a convertir en una paciente hipertensa crónica. Es sin proteinuria. ¿Qué valores de la proteinuria? Porque también para eso es importante que sepan los valores de la proteinuria. Entonces, porque para tener proteinuria, ahí lo voy a llamar yo recién, ¿qué cosa? Preeclampsia, ¿cierto? Ya que con severidad o sin severidad es de acuerdo a los valores de presión arterial y complicaciones maternas. Entonces, cuando es proteinuria positiva, cuando hay dos tiras mayor o igual a 2 cruces en tira reactiva, la relación proteína-creatinina 30 miligramos milimol, proteinuria semicuantitativa mayor o igual a 30, o la proteinuria mayor a 300 en 24 horas, ¿ya? Entonces, estos son los valores para yo llamarle presencia de proteinuria positiva con una presión arterial elevada, preeclampsia, ¿ya? Si no tiene esto, no tiene proteinuria positiva y es presión elevada y es pasada las 20 semanas, hipertensión gestacional transitoria. Si no cede, pasada las 12 semanas, hipertensión crónica, ¿ya? ¿Sí se entendió? Sí, doctora, gracias. Ya, listo. Entonces no se olviden, ahí voy a compartir, como digo, su clase y ya con esto damos culminado la clase y mucha suerte ya en su segundo examen de obstetricia, ¿ya? Listo, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, gracias.